En esa mañana gris, el olor del desinfectante se mezcló con el costoso perfume que venía del pasillo principal. Laura fregó el piso de mármol de la cocina con manos temblorosas, tratando de disimular el ardor en sus ojos. La tela ya estaba gastada, al igual que sus esperanzas. En la puerta, la voz del jefe cortó el aire como un cuchillo. «Haz lo mejor que puedas. No le estás haciendo un favor a nadie». Pero Laura no respondió. Ella simplemente bajó la cabeza, como lo hacía todos los días. Ella era invisible en esa casa, pero lo veía todo. Cada detalle, cada mentira. ¿Cuántas mujeres han pasado por esto y han guardado silencio? ¿Cuántos contuvieron las lágrimas, solo para no perder sus trabajos? Venía de Ecatepec todos los días, 2 horas en autobús, pensando en cómo iba a pagar el uniforme de su hija, cómo su madre murió sin haber tomado vacaciones. Y, sin embargo, Laura no pidió nada, solo respeto, solo un poco de dignidad. Ese día, algo rompería el ciclo. El millonario Diego Aguilar, el hombre detrás de las cenas perfectas y la fachada respetable, llegaría antes de lo que todos esperaban. ¿Y qué vería? Lo cambiaría todo, porque a veces el castillo de mármol esconde la suciedad más profunda. Y Laura ya sabía demasiado. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todo lo que brilla en una mansión es oro, y no todas las mujeres silenciosas son sumisas. Cuando Diego Aguilar entró por la puerta lateral de la cocina en esa tarde nublada, lo que vio ya no se podía deshacer. Su esposa, Carmen, gritaba con los ojos inflamados por el odio, mientras Laura se arrodillaba en el suelo, limpiando algo que ya no estaba, tal vez una gota de vino, tal vez el último vestigio de su dignidad. Pero lo que más destrozó a Diego no fue la escena en sí, era naturalidad. Eso no fue un accidente. Era el retrato de una vieja rutina, escondida entre las paredes blancas de esa casa, y allí, en silencio, tuvo que elegir entre proteger su reputación o enfrentar el peso de una verdad incómoda. Laura nunca pidió justicia, pero ahora ya no estaba sola. Y si tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez te has tragado las lágrimas para no perder lo poco que tenías, entonces quédate aquí con nosotros. Este video fue hecho para aquellos que sienten en su pecho lo que el mundo intenta silenciar. Si puedes, deja un me gusta y suscríbete, no por obligación, sino como un abrazo. Porque hoy, Laura será escuchada. Y quizás, por primera vez, defendido. El despertador sonó antes del amanecer en Ecatepec. Siempre fue así. Un sonido ronco y cansado, como si incluso él ya supiera la pesada rutina que le esperaba. Laura se puso de pie lentamente. Le dolían las rodillas y los pies aún estaban hinchados desde el día anterior. La casa era pequeña, con ladrillos a la vista, y olía a café recalentado y jabón de piedra. Sobre la mesa, un viejo retrato de su madre, con el uniforme blanco de cuando también trabajaba como sirvienta. «Tienes que ser fuerte, hija», solía decir, y Laura lo estaba. Al menos lo intentó. Jimena, su hija de 15 años, dormía en el colchón junto a ella, con los libros esparcidos como un nido. Quería ser enfermera. Soñaba con la universidad, con otra vida. Laura pasó su mano lentamente por el cabello de la niña antes de irse. Eso le dio fuerza. Se fue en silencio, como si no quisiera despertar ni siquiera la esperanza. 2 horas en bus, siempre abarrotado, pasando del caos de Ecatepec a los altos muros y carros blindados de Polanco. El mundo cambió de color desde el vidrio hacia el interior, y Laura los cruzó a ambos con el mismo paso firme. La mansión Aguilar fue un monumento al exceso. Justo en la entrada, 2 leones de piedra custodiaban la puerta de hierro forjado. En el interior, un jardín simétrico, donde incluso los arbustos parecían haber sido podados con una regla. El mármol brillaba tan intensamente que deslumbró. Las alfombras persas, las escaleras de caracol, las pinturas enmarcadas doradas, todo hablaba de un lujo antiguo, casi arrogante. Y en medio de todo, Laura entró con su uniforme gris, su insignia de servicio y los ojos bajos. Era como si no fuera parte del paisaje. Simplemente lo atravesó sin dejar rastro. Carmen Aguilar la saludó con una mirada rápida, casi como confirmando si la basura había sido recogida. Usaba perfume francés temprano en la mañana, y tacones altos incluso para tomar café. Su voz era dulce con los visitantes y aguda con los sirvientes. Los pisos de madera son paños húmedos, no empapados.
Te he enseñado 1000 veces, Laura, lo dijo sin levantar la cabeza de la pantalla del celular, mientras la señora de la limpieza recogía las migajas de la mesa del desayuno de sus hijos adolescentes. Laura asintió con una sonrisa pálida. Sabía que discutir era pedir que se cambiara. La rutina estaba cronometrada milimétricamente. Cocina a las 7 a.m., escaleras a las 9 a.m., lavandería a las 11 a.m. Laura trabajó como si estuviera bailando en una coreografía invisible, y aún así, se corrigió todo el tiempo. Ese vidrio todavía tiene marcas. ¿Pusiste desinfectante en el baño de visitas? Hay pelusa en la alfombra de la biblioteca. Y ella la siguió, con el paño en una mano y el corazón apretado en la otra. A veces, Carmen ofrecía café, pero siempre en una taza separada, de vajilla común, nunca de la colección francesa. Y cuando tenía visitas, Laura sabía que debía desaparecer. No tiene que quedarse ahora. Puedes ir a organizar el área de servicio. Era una forma educada de decir, no quiero que me vean aquí. A la hora del almuerzo, Laura comió rápidamente, de pie, en la despensa. Un pan con mortadela y agua filtrada. En silencio, miró las fotos en la pared de la sala. La familia Aguilar en París, Carmen recibiendo una medalla por trabajo social, Diego en reuniones con políticos. Ella pensó, ¿cómo puede alguien que defiende la caridad tratar a una mujer con tanto desprecio? Fue allí, en el silencio de la despensa, donde fluyó una lágrima. Se lo limpió rápidamente. No fue debilidad, fue acumulación. La sensación de estar siempre equivocado, siempre invisible, siempre solo. Por fuera, parecía tranquila. En el interior, gritos ahogados. Y llegó el momento de la reflexión. Detrás de ese sencillo uniforme, había una mujer cansada de tragarse el mundo. Ella no quería mucho. No pidió reconocimiento público, ni trofeos. Solo quería respeto, un sincero buen día, un verdadero gracias. Un plato de comida en la mesa, sin temor a ser expulsado por ningún error. ¿Cuántas mujeres se han sentido así? Si entiendes este dolor, escribe en los comentarios. Es verdad. Me conmovió. Lo he vivido. Porque esta historia no es solo de Laura, es de muchos. Ese día, después de despejar el último peldaño de las escaleras, llamaron a Laura a la oficina. Carmen se quejó de que los platos estaban mal lavados, a pesar de que no se habían usado. La señora sacó un vaso de cristal del estante, pasó el dedo por el borde e hizo una mueca de disgusto. ¿Ves eso? ¿Quieres que alguien de mi familia se enferme? Laura se disculpó, recogió el vaso con cuidado, pero escuchó lo que más temía. Si esto vuelve a suceder, tendré que revisar nuestra relación. Hay mucha gente que quiere este trabajo. La amenaza llegó como un cuchillo. Laura bajó los ojos y asintió, pero por dentro, algo se rompió. No era miedo, era un límite que se acercaba. Al final del día, cuando recogió las sábanas de la suite, vio la televisión encendida. Informaban que Diego Aguilar, el dueño de la casa, regresaría ese mismo día desde Monterrey, después de anticipar compromisos. Hizo una pausa por un segundo. Nunca hablé con él. Diego era como una sombra elegante, siempre distante, educado y demasiado ocupado para notar a alguien como ella. Pero esa llegada temprana lo cambiaría todo, porque cuando un hombre ve con sus propios ojos lo que nunca quiso oír, el silencio deja de ser consuelo, se convierte en vergüenza, y lo que Diego estaba a punto de presenciar rasgaría el velo de una casa perfecta. Pero, ¿qué haría ante la verdad? Elegiría el lado más fácil, o la más justa. Laura siempre llegaba antes que los demás empleados. Incluso antes de que el sol se pusiera en el cielo sobre la Ciudad de México, ya estaba trapeando las escaleras de mármol de la mansión Aguilar, con el cuerpo encorvado y las rodillas doloridas. A cada paso, un pensamiento amortiguado. Con cada respiración, un miedo disfrazado. Carmen rara vez la llamaba por su nombre. A veces decía, la niña. Otras veces, tú allí. Y más a menudo, lo confundía con el nombre de la vieja doncella. Rosana, trae las sábanas. Laura no lo corrigió. Sabía que no servía de nada. Era como si su nombre no mereciera ser recordado. Un día, incluso intentó decir, es Laura, señora, pero la respuesta fue seca. No me interrumpa mientras hablo. Y aprendió. El silencio era autoprotección. En los días en que había visitas, la vigilancia era aún mayor. Carmen lo dejó claro. No hay uso del baño en la planta baja, solo el de la lavandería. Y rápido, por favor. Una vez, Laura lo necesitaba con urgencia.
Subió al baño social y, cuando se fue, se encontró cara a cara con su jefe. ¿Has perdido la cuenta? ¿Qué pasa si alguien te ve? ¿Querrás sentarte en la sala de estar también? La vergüenza era tan grande que Laura incluso evitó beber demasiada agua durante la jornada laboral. El almuerzo siempre estaba frío. Un sándwich dejado en la encimera, sin plato, sin servilleta, a veces cubierto por un paño viejo. Una vez, mientras comía escondida detrás de la puerta del área de servicio, Carmen pasó y miró con desdén. ¿Estás comiendo de nuevo? Pronto dirá que necesita más horas solo para tomar un refrigerio. Laura tragó saliva. Por dentro, una punzada de dolor. Por fuera, continuó masticando lentamente, con la cabeza gacha. Fue así. Todos los días, pequeñas heridas que nadie veía. Uno de los momentos más memorables ocurrió en una tarde aparentemente normal. Laura estaba lavando los cubiertos en el fregadero de la cocina cuando una cuchara resbaló y cayó al suelo. El ruido resonó en la habitación. Carmen entró furiosa, como si hubiera escuchado una explosión. «Eres un animal distraído. ¿Cómo voy a confiar en los cristales importados en tu mano?» Laura se inclinó para recoger la cuchara y se quedó allí, agachada más tiempo del necesario, solo para evitar mirar. La palabra animal siguió dando vueltas en su cabeza el resto del día. En medio de todo esto, había una sola presencia que suavizaba el ambiente. Santiago, el jardinero. Un hombre sencillo, de voz suave, siempre con una vieja radio colgada en el bolsillo y una gorra sucia de tierra. Se dio cuenta de lo que otros fingían no ver. Una mañana, cuando Laura ni siquiera había desayunado, apareció con una barra de pan caliente escondida dentro de una servilleta. «No le dice nada a nadie, solo pensé que lo necesitabas». Sostuvo el pan como si tuviera un regalo raro. Sonrió, una sonrisa que no se veía en esa casa. «Gracias». Él le devolvió la sonrisa. Ya nadie allí decía «gracias». Días después, Laura escuchó una conversación proveniente del salón principal. Era Carmen con un amigo, riendo a carcajadas, sosteniendo copas de vino espumoso. «Tienes que venir aquí más a menudo, cariño. Me las arreglé para domar a mi doncella». Al principio, incluso trató de discutir. «Pero hoy, obedezca incluso si le pido que fregue el techo». El otro se rió. Laura estaba limpiando el marco de un espejo en el pasillo y escuchó todo, sin ser vista. La tela se detuvo a la mitad del vidrio. Sus ojos se llenaron, pero no lloró, no allí. Simplemente volvió al trabajo, limpiando el paño con más fuerza, como si también pudiera borrar esa oración. Había una soledad dentro de Laura que no provenía solo de la ausencia de afecto. Era la soledad de no ser vistos como personas, de entrar y salir de una casa todos los días, sin que nadie sepa su nombre. Formar parte de la rutina de los demás, pero nunca del cariño. Una vez, mientras intentaba ajustar el viejo reloj en el pasillo, se detuvo por un momento, viendo pasar el tiempo. Pensó en su hija, en su madre, en la vida que corría como ese puntero, sin pausa, y se preguntó si alguien dentro se daría cuenta si desaparecía. Mientras organizaba los productos en la lavandería, escuchó que la puerta se cerraba con fuerza. Su corazón se aceleró. No se esperaba que nadie llegara en ese momento. Pasos firmes resonaron por el pasillo. Laura se fue lentamente, limpiándose las manos en el delantal. Miró a través de la rendija de la cocina y vio entrar a Diego, maleta en mano, corbata suelta, ojos serios. No debería estar allí, pero lo fue. Y en ese mismo momento, el destino de Laura y el de toda la casa comenzaría a cambiar. ¿Qué escucharía primero? ¿Y qué haría cuando descubrió todo lo que se escondía detrás de ese olor a lavanda y mármol limpio? La lluvia caía sobre Polanco, como si el cielo se hubiera cansado de contener tanto. Las gotas corrían por las ventanas de la mansión Aguilar, formando patrones temblorosos que el viento deshizo. Eran casi las 6 de la tarde cuando llegó Diego, sin conductor, sin previo aviso, sin prisas. El viaje a Monterrey había sido interrumpido por una agitación comercial y por primera vez en semanas quería regresar a casa. Extrañaba el orden, la rutina, el lujoso silencio de su propia casa. Entró por un lado, como lo hacía cuando no quería ser anunciado, dejando su maleta apoyada contra el aparador de la galería. El aire estaba cargado de lavanda artificial, pero detrás del aroma había algo denso, un ruido amortiguado. Voces. No, solo una voz. Y alto. Siguió el sonido hasta el fondo del pasillo, donde estaba la cocina. A medida que se acercaba,
Sus pasos se ralentizaron. La puerta estaba entreabierta, y lo que escuchó allí hizo que su corazón se detuviera por un segundo. «Eres inútil, ingrato. Deberías besar el piso por tener todavía un techo para trabajar. La gente como tú debería agradecerte de rodillas». La voz era la de Carmen, pero no era la voz que conocía. Era otra, más cruda, más cruel, como si hubiera rasgado una vieja máscara. Diego apoyó los dedos contra la madera de la puerta, sin hacer ruido. Miró a través de una rendija. La escena parecía fuera de lugar, como una pesadilla plantada en medio de la vida cotidiana. Laura estaba arrodillada en el suelo, con el paño empapado en las manos, su cabello pegado a su cara, su espalda encorvada. Carmen, con tacones altos y un vestido blanco, señaló una pequeña mancha en el pie de página como si fuera un crimen imperdonable. «Mira esto. Ni siquiera eres bueno para limpiar lo que tu hija probablemente ensuciaría. No olvides de dónde vienes». Laura no respondió. Simplemente bajó más la cabeza. Carmen, impaciente por el silencio, dio un ligero empujón con el pie. No lo suficientemente fuerte como para derribarla, pero lo suficientemente fuerte como para lastimarla. Diego dio un paso adelante. La madera del suelo crujió. Carmen se giró lentamente, todavía con una expresión llena de superioridad, pero cuando vio a su esposo parado allí, sus ojos se abrieron como platos. Diego no dijo nada, solo miró. Una mirada larga y pesada, imposible de apartar la mirada. Carmen trató de sonreír, alisarse el cabello, suavizar su tono. «Amor, llegaste temprano», pero no respondió. Los ojos estaban ahora puestos en Laura, que aún permanecía en el suelo tratando de disimular el temblor de sus manos. El silencio se hizo insoportable. Carmen se aclaró la garganta. Estaba solo, tratando de corregir un error. Vertió químico en el zócalo. Se mancharía. Diego caminó hacia el centro de la cocina, lentamente, como si cada paso fuera un golpe de realidad. Se detuvo junto a Laura, quien no se atrevió a levantar los ojos. Y allí, tan cerca, vio algo que nunca había visto. Las marcas en los dedos, las manos ásperas, la rodilla manchada, y algo más profundo. Un viejo dolor que cargaba sin hacer ruido. «Laura», fue la única palabra que dijo. Y ella, cuando escuchó su nombre dicho con amabilidad, por primera vez en años, sintió una punzada en el pecho que ni siquiera sabía cómo nombrar. Carmen los miró a los dos como si viera que se formaba una amenaza donde antes había control. «Ella siempre hace este drama cuando apareces, Diego. Ya te dije que es falso. Intenta moverte». Pero no apartó los ojos de Laura. Y fue en ese momento que algo dentro de él se rompió, o tal vez se despertó. Una nueva incomodidad, una verdad que siempre ha estado ahí, camuflada entre las sonrisas de celebración y los pasillos fragantes. Él, que creía conocer su casa, su mujer, su rutina, ahora veía todo bajo una luz diferente, una luz dura, sin filtro. Carmen trató de cambiar de tema, trató de reírse, trató de besarlo, pero Diego retrocedió, todavía en silencio, y salió de la cocina con pasos firmes. Esa noche, Laura no durmió. Sintió el empujón en su cuerpo, pero en su espíritu, algo aún más fuerte, la mirada de Diego. Por primera vez, alguien lo vio, y esa mirada tenía peso, tenía promesas, había peligro. Pero, ¿qué haría con eso? ¿Te lo guardarías para ti, como tantos hombres ricos que prefieren no tocar la suciedad debajo de la alfombra? ¿O tendrías el coraje de abrir las ventanas de esa casa perfecta y dejar que el mundo viera lo que realmente estaba escondido dentro? La cena de esa noche se sirvió como de costumbre. Carne cruda, tazones alineados, servilletas dobladas a la perfección. Pero hubo un silencio espeluznante en la mesa. Carmen habló consigo misma. Comentó sobre la reunión del Comité de Filantropía, el vestido nuevo que había pedido a París, las invitaciones al baile benéfico. Diego solo asintió, con el tenedor en sus manos y sus ojos fijos en el vacío. El rostro de Laura, arrodillado en el suelo de la cocina, no abandonó su mente. La forma en que no reaccionaba, cómo aceptaba todo en silencio, como si fuera parte de un contrato invisible. Después del postre, se levantó sin decir nada y atravesó los pasillos hasta el piso de servicio. Encontró a Laura arreglando telas en un estante estrecho. Cuando lo vio, enderezó su cuerpo con un sobresalto, sus ojos bajos, su rostro todavía rojo. «Necesito hablar contigo», dijo bajando la voz. «¿Puede estar aquí?» Laura vaciló. Miró a su alrededor como si buscara a alguien,
como si Carmen pudiera aparecer en cualquier momento. «Por supuesto, señor», respondió casi en un susurro. «Lo que vi hoy no es la primera vez, ¿verdad?», tardó en responder. Jugueteó nerviosamente con una botella de lejía, tratando de encontrar palabras que no traicionaran su lealtad forzada. «Señora Carmen, ella se sale con la suya, es exigente. No estoy preguntando sobre demandas, le pregunto si te lastima». Laura se detuvo, respiró hondo. Los ojos aún no podían encontrar los suyos. Finalmente, sacudió la cabeza lentamente. «No, señor, no es eso. Fue solo un empujón. Debería haber limpiado mejor». «Laura», dijo con más firmeza, «mírame». Ella levantó la vista lentamente, y allí, en ese intercambio de miradas, había algo más fuerte que las palabras. Una petición muda de que no insistiera. Una advertencia de que era demasiado peligroso hablar. Diego notó algo en su puño. Un morado discreto, casi oculto por la manga del uniforme. Se acercó un poco más, extendiendo su mano suavemente. «¿Eso fue hoy?». Laura tiró de su brazo instintivamente. «Fue un golpe en la puerta». «Tonterías». «¿Puedo ver tu uniforme?». Señaló el costado de su blusa, donde había una lágrima. Trató de encubrirlo. Diego dio un paso atrás, sin insistir. Pero dentro de él, algo ya estaba claro. Esto no fue un accidente. Laura sabía que negar era la única forma de mantener el empleo. Tenía facturas, su hija, la comida del mes. Y yo también tenía miedo. Carmen era del tipo que sabía cómo lastimar sin dejar una marca. Al menos no marca visiblemente. «Si quieres, te puedo ayudar», dijo Diego en un tono más suave. Ella sonrió, una pequeña y frágil sonrisa. «Ya me ayudas dejándome trabajar aquí». Y se volvió para terminar de doblar las telas. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. A veces, todo lo que alguien necesita es saber que está siendo visto. Esa noche, Diego se fue a su habitación sin decirle nada a su esposa. Se acostó en la cama de sábanas egipcias, pero no pudo dormir. El rostro de Carmen apareció en su mente ahora con nuevos contornos. No como la mujer carismática de las apariciones públicas, sino como la figura fría y despiadada que empujaba a un empleado con el pie. Recordó la vez que se enamoraron, cuando ella todavía era dulce, llena de ambiciones sociales. Poco a poco, el encanto se convirtió en arrogancia. La ligereza se ha convertido en control, y él había aceptado todo esto como parte del paquete de élite. Se volvió de lado, cerró los ojos, pero el silencio era demasiado pesado. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro de esa casa, algo comenzó a moverse. ¿Y si lo que vio en esa cocina era solo la superficie de algo mucho más oscuro? ¿Cuántas verdades aún tenía que descubrir? A la mañana siguiente, Diego se despertó más temprano de lo habitual. El cielo aún estaba oscuro cuando se levantó de la cama en silencio. Cruzó la habitación con pasos ligeros y se dirigió a la oficina de abajo. La casa dormía, y necesitaba que siguiera siendo así. Sacó su teléfono celular, buscó un número antiguo, un contacto que solo usaba en temas que no se podían comentar ni siquiera en cenas discretas de negocios. «Necesito que vengas hoy, sin hacer preguntas». La respuesta fue corta: «Estoy en camino». Y así, sin revelarle nada a Carmen, Diego Aguilar comenzó a armar, en silencio, la estructura de una verdad que necesitaba emerger. Cuando se bajó unas horas más tarde, encontró a su esposo ya vestido para el trabajo, tomando café con una leve sonrisa. La besó suavemente en la mejilla, acercó la silla hacia ella y le preguntó sobre sus planes para el día. Carmen, sorprendida, sonrió satisfecha. «Te despertaste de muy buen humor. Me hace muy feliz». Diego asintió. «Creo que necesito valorar más lo que tenemos». Y ella creyó. Mientras tanto, en la parte trasera de la casa, Laura lavaba el piso de la lavandería con la cabeza gacha. El olor a cloro mezclado con el aroma de las flores de jardín recién regadas. El uniforme todavía estaba con la rasgadura del día anterior, y el púrpura en la muñeca comenzaba a oscurecerse. Sintió algo diferente en el aire. Diego pasaba junto a ella más a menudo. A veces se detenía, preguntaba si todo estaba bien. Una vez, incluso ofreció un vaso de jugo. Una amabilidad demasiado extraña para esa casa. A primera hora de la tarde, cuando todos se habían ido,
El investigador llegó por la entrada del servicio. Se llamaba Octavio, un hombre discreto, con traje oscuro y ojos que no sonreían. Pasó desapercibido para los empleados, y Diego lo recibió en la oficina con las puertas cerradas. Quiero saberlo todo. Quiero pruebas. Quiero fechas, valores, imágenes, conversaciones. ¿Puedes hacerlo? Octavio solo asintió. Instalaron microcámaras en puntos estratégicos, en la cocina, disfrazadas en el toallero de papel, en la lavandería, dentro de la caja de luz, en el balcón, bajo el alero de una lámpara. Los micrófonos estaban incrustados en los jarrones decorativos, el reloj de pared e incluso la escultura de mármol en la sala de estar. Todo necesitaba ser registrado. En los días siguientes, Diego mantuvo el teatro. Llevó a Carmen a almorzar, sonrió a sus hijos, lo elogió en la cena. De vez en cuando, tocaba el piano al final de la tarde, algo que no había hecho en años. Carmen, encantada con la repentina atención, no lo sospechó. Laura, por otro lado, sintió el peso de su mirada en pequeños gestos, cuando limpió el piso y lo vio parado en la distancia, cuando lavaba los platos y notaba su reflejo en el cristal de la ventana. No sabía si era vigilancia o protección, pero algo en su silencio decía que no era desprecio. Octavio también comenzó a investigar los datos bancarios de la casa, y lo que encontró le llamó la atención. Todos los meses, el mismo día que Laura recibía su pago, Carmen realizaba un retiro en la misma sucursal. Mismo valor, mismo tiempo. Hizo una referencia cruzada de los datos. En 3 meses consecutivos, los valores coincidieron centavo a centavo. Llamó a Diego el mismo día. ¿Puede explicarme por qué su esposa retira exactamente el monto del salario del empleado el mismo día? Diego, sentado en la oficina, se congeló por un segundo. No puedo, pero ahora necesito entender. Y con estos datos, nació una nueva pregunta. ¿Carmen estaba malversando el salario de Laura de alguna manera? ¿Sería responsable de compensar los pagos, fingiendo pagar correctamente mientras se embolsaba parte del monto? La tensión comenzó a acumularse en los pasillos de la mansión. Carmen continuó con su impecable rutina. Pilates los martes, salón los viernes, cena con amigos el sábado. Pero las cámaras ya capturaron matices en sus gestos. Miradas impacientes, órdenes duras, frases como «no te involucres en lo que no entiendes», dichas por teléfono. Diego, por su parte, ahora veía los videos todas las noches, solo, en la oscuridad de la oficina. Cada imagen, cada palabra, era otra grieta en la apariencia de castillo que él mismo había ayudado a construir. Y mientras tanto, Laura, seguido en silencio, pero llevaba algo en los ojos que nadie notó, una especie de cansancio que proviene no solo del cuerpo, sino del alma, un miedo disfrazado de calma, un grito escondido al cuidado de quienes limpian todo sin dejar rastro. Pero, ¿cuánto tiempo sería capaz de soportar, sin saber que finalmente alguien estaba empezando a ver? ¿Y qué pasaría cuando finalmente salieran a la luz las pruebas que Diego buscaba, revelando que el agujero era mucho más profundo de lo que imaginaba? En el frío resplandor de la pantalla del celular, las imágenes de la cocina cobraron vida en tiempo real. Diego observaba desde el interior del auto, estacionado a pocos metros de la empresa. La ventana cerrada amortiguaba el ruido del tráfico, pero no el peso de lo que sus ojos estaban a punto de ver. Carmen, con un vestido floreado y una expresión impaciente, sostenía una copa de vino tinto. La cámara colocada en el estante registró cada movimiento. Miró a su alrededor, se aseguró de que nadie la estuviera mirando, y luego, con la frialdad de quien barre una mota, volteó el vino sobre la alfombra beige de la sala de estar. «¡Laura!», gritó con una furia teatral segundos después. La imagen se sacudió levemente cuando Laura entró en escena, asustada, cargando un balde. Las palabras de la amante llegaron bruscamente. «Eres realmente bueno para nada. Dije que tengas cuidado con las bebidas o eres sordo». Laura trató de decir algo, pero fue interrumpida con un gesto de desprecio. «Límpialo antes de que se manche. Si la tela se arruina, saldrá de tu cheque de pago». Diego detuvo el video con manos temblorosas. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo, y comenzó a mirar de nuevo. Siguieron otros extractos como apuñalamientos. En uno, Carmen dejó caer intencionalmente un pequeño jarrón sobre el piso recién encerado y dijo, mirando a la cámara sin darse cuenta de que estaba siendo observada, «Veamos cómo sale de esto la reina de la limpieza». En otro, Laura se vio obligada a subir una escalera tambaleante
hecha de madera vieja, para limpiar una ventana alta. Santiago, el jardinero, se acercó y ofreció ayuda, pero Carmen apareció justo detrás, regañándolos a ambos con una mirada venenosa. Le pagan por ello. Y tú debes cuidar el jardín, no las criadas. Cada grabación era una herida abierta. Y Diego, que solía vivir inmerso en los números de la constructora, en reuniones en hoteles de 5 estrellas, ahora sentía que algo se desmoronaba dentro de él. Era como ver la lenta destrucción de todo lo que creía justo en su propia casa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Laura regresaba a casa después de otro día de silencios tragados. Subió la estrecha pendiente con su uniforme aún húmedo, su cuerpo cansado y su rostro marcado por el sol. Cuando llegó, forzó una sonrisa a su hija, Jimena, que llegó corriendo con el cuaderno en la mano. «Mamá, obtuve un 9 en la prueba de anatomía», dijo con orgullo. Sus ojos brillaban. Laura besó la frente de la niña, la elogió con afecto, pero sus ojos delataban algo diferente. Cuando Jimena estaba distraída en la habitación, Laura iba al baño y dejaba que el agua corriera caliente, casi hirviendo, como si quisiera lavarse algo más que la piel. Se sentó en el suelo de la ducha y lloró. En silencio, siempre en silencio. En el fondo, solo quería respirar sin miedo. Trabaja sin agacharte. Ser vista no como una sombra útil, sino como una mujer completa. Ese era el rostro que Diego veía ahora todas las noches, escondido detrás de las cámaras. La cara que le sonrió a su hija y lloró sola. Y si has llegado hasta aquí, sintiendo que esta historia te aprieta el pecho, debes saberlo. El momento más fuerte está por llegar, porque hay una delgada línea entre aguantar y romper. Y Laura se está acercando cada vez más a esa línea. Una noche, Diego escuchó un audio capturado al escuchar la habitación. Carmen estaba hablando por teléfono con una amiga, entre risas. Ella es genial, una joya de la pobreza. Apenas sabe escribir, pero limpia como si la vida dependiera de ello, y en el fondo, realmente lo hace. ¿Verdad? Risas a ambos lados de la línea. Oh, cariño, no juzgues. Enseño disciplina. Aquí, o aprendes o te vas. Diego cerró los ojos con fuerza. Eso ya no era una molestia, fue una revuelta. A la mañana siguiente, antes de irse al trabajo, Diego miró fijamente a Carmen en la cocina, mientras cortaba fruta con un cuchillo de cerámica. ¿Crees que eres superior a las personas que trabajan aquí?, preguntó de repente, su voz baja pero firme. Ella se rió sin levantar la vista. Diego, ¿de dónde vino esta filosofía matutina? Solo quiero saber. Por supuesto que no. Pero si quieren respeto, déjenlos estudiar, déjenlos crecer. La sirvienta debe servir, o no sería una sirvienta. No respondió. Simplemente tomó la llave del auto y se fue. El camino a la oficina se hizo con los puños cerrados en el volante. Ya tenía suficiente. Pero algo dentro de él decía que necesitaba ver un poco más, solo un poco más, para estar seguro de lo que haría. Porque a veces, cuando una verdad comienza a emerger, atrae a otras. Y Diego aún no lo sabía, que lo que vino después fue mucho más allá de gritar y empujar. ¿Qué descubriría? Pondría en peligro no solo su matrimonio, sino todo lo que creía saber sobre la lealtad, la justicia y el perdón. El sobre marrón estaba sobre la mesa de madera noble, justo en el centro de la oficina de Diego. Lo miró como si fuera una bomba a punto de explotar. Octavio, el detective, se quedó en silencio, con los brazos cruzados, mientras Diego hojeaba las páginas llenas de extractos, recibos y capturas de pantalla. Los números no mentían. Durante los últimos 11 meses, la mitad del salario de Laura nunca había llegado a su cuenta bancaria. Los depósitos se hicieron a nombre de la empleada, pero poco después, Carmen hizo retiros exactos o usó la tarjeta de crédito de la casa para cubrir gastos personales por la misma cantidad: cosméticos de lujo, cafés en Polanco, reservas de spa y pequeñas golosinas que justificó al contador como ajustes presupuestarios familiares. La garganta de Diego se secó. En la hoja de cálculo final, Octavio había resaltado el punto más cruel. Carmen le afirmó al contador que Laura recibió su pago completo, con todos los derechos. Era como si, en el papel, todo fuera perfecto, pero detrás de él, la realidad era un desvío calculado y frío, oculto bajo capas de apariencia y estatus. Diego cerró el sobre lentamente, como enterrando una ilusión. Por primera vez, no me sentí enojado. Me sentí avergonzado. Una vergüenza profunda y pesada.
de haber sido ciego, de haber vivido tanto tiempo con la injusticia bajo su propio techo, de haber permitido que sucediera sin ver. Esa noche, después de cenar, esperó a que Carmen subiera a la ducha y bajó discretamente al lavadero. Laura estaba sentada en un taburete bajo, doblando telas, las manos callosas, los ojos hundidos, la postura siempre inclinada como si se disculpara solo por existir. Laura, ¿puedo preguntarte algo? La voz de Diego llegó baja pero firme. Ella levantó la vista, sobresaltada. Por supuesto, señor. ¿Cuánto ganas al mes? Importe total, que en realidad cae en tu cuenta. Ella vaciló. Miró hacia un lado, a sus manos, al suelo, y respondió en un susurro. 2.400. Diego sintió que su estómago se revolvía. Era exactamente la mitad de lo que había en los informes contables. Siempre fue esa cantidad, desde que me uní. Nunca se demoraron, pero tampoco hablaron nunca de un aumento. Él asintió, sin decir más. Pero sus ojos se quedaron allí, clavados en ella. Y fue entonces cuando Laura sintió, por primera vez, que algo estaba a punto de cambiar, que esa mirada no era de superioridad. Estaba escuchando. Diego se acercó lentamente, se arrodilló ante ella y dijo, «Tienes todo el derecho a saberlo. El acuerdo con la oficina de contabilidad de la casa siempre fue pagar 4.800. Y lo que descubrí es que la mitad no te llega». Laura se congeló. Las palabras tardaron en tener sentido. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Ella simplemente negó con la cabeza, negándolo, como si prefiriera no creerlo, como alguien que ha sufrido tanto que prefiere no sentirlo más. «No necesitas responder nada ahora», agregó en voz baja, «pero necesitaba decírtelo, porque a partir de hoy, esto termina». Laura se puso de pie lentamente, como si estuviera volviendo a aprender a sostener su propio cuerpo. Se llevó la mano a la boca, con los ojos llorosos, y antes de irse, se volvió hacia él con voz temblorosa. «¿Por qué estás haciendo esto?». Diego respondió sin dudarlo. «Porque esto nunca debería haber sucedido». Se fue sin decir nada más, pero afuera, en el patio oscuro de la mansión, se apoyó contra la pared y lloró. No fue un grito de dolor, era un grito mezclado con incredulidad y alivio, como si por fin alguien hubiera visto lo que había estado ocultando durante años. La humillación que no dejaba marcas en su cuerpo, sino que destruía pequeños pedazos de su alma. Y hay dolores que son así, pequeños, continuos, disfrazados de rutina. Nos acostumbramos a lo pequeño, a lo incorrecto, al silencio. Pero cuando alguien se acerca, colapsamos. Porque es como decir, tú importas. Si has pasado por esto, si alguna vez has sentido que tu voz no valía nada hasta que alguien decidió escuchar, escribe aquí en los comentarios. Entiendo. He pasado por esto. Me emocioné. Es verdad. Porque esta historia también es tuyo. Esa mañana, Diego regresó a la oficina y volvió a abrir el sobre. Las páginas parecían aún más pesadas ahora. Pero ahí era donde comenzaría todo. No quería una confrontación impulsiva ni un escándalo. Quería precisión, justicia con evidencia, con calma, con impacto. Afuera, la mansión dormía en silencio. Pero en el corazón de Diego, algo estaba despertando. Y en el fondo de esa lavandería, donde durante tanto tiempo solo resonaron las órdenes en frío, ahora nació una certeza. La verdad explotaría. Y cuando salió a la luz, nadie estaría preparado para lo que revelaría. El jardín de la mansión Aguilar nunca ha estado tan impecable. Las luces ámbar colgaban de los árboles como hilos dorados. La larga mesa, cubierta con lino francés, reflejaba el resplandor de los cuencos de cristal. El suave sonido de un cuarteto de cuerdas sacudió la llegada de los invitados. Hombres de negocios, jueces, senadores, columnistas sociales, todos impecablemente vestidos, todos con sonrisas entrenadas. La élite de México se reunió bajo el mismo cielo para otra noche de exhibición de caridad. El anfitrión, Diego Aguilar, por supuesto, y junto a él, reluciente con un vestido rojo de pura seda, Carmen, la dama del corazón generoso, como anunciaba la revista dominical. Laura circulaba entre las mesas con una bandeja en las manos, sus pasos contenidos, sus ojos bajos, su piel cubierta por un maquillaje ligero, que ella misma compró a plazos, para ocultar las marcas recientes. Sabía que todos allí la veían solo como parte del mobiliario, la limpiadora silenciosa, la sombra de un servicio perfecto. Pero por dentro, su corazón latía más rápido. Algo en esa noche fue diferente. Carmen habló a los invitados como si recitara poesía. Habló de justicia social,
inclusión, cómo era esencial tratar a todos con dignidad, desde el ejecutivo hasta los que limpian nuestros pisos. Las palabras salieron dulces, seductoras, aplaudidas con vasos levantados y sonrisas vacías. Diego observó en silencio. Sus dedos tocaron el borde del vaso con calma. Cada cumplido a la gran mujer a su lado era como un cuchillo que giraba más profundo. Pero él lo sabía. Esa noche apenas comenzaba. Cuando se sirvió la cena, salmón ahumado, risotto de azafrán, higos con miel, Diego se puso de pie y pidió la palabra. Su voz cruzó el jardín con calma y precisión. La música se detuvo. Los ojos se volvieron hacia él. Carmen sonrió, orgullosa, pensando que vendría otro cumplido. Antes del postre, quiero compartir algo contigo, dijo Diego levantando una copa. Un video que me conmovió profundamente. Un recordatorio de por qué todos estamos aquí. Hizo un gesto a uno de los camareros. Las luces se atenuaron ligeramente. Una pantalla apareció en el fondo del jardín entre las columnas de mármol. La imagen se volvió negra durante 2 segundos. Luego, apareció la cocina. La voz de Carmen llenó el silencio de la noche. Eres desagradecido. Está aquí porque lo dejé. Si fuera por mí, ya estaría en la calle. Algunos invitados fruncieron el ceño, tratando de entender. Carmen mantuvo su sonrisa congelada, pero su sonrisa vaciló cuando apareció la siguiente escena. Ella empujando a Laura con el pie, derramando vino a propósito, riéndose por teléfono mientras decía, la pobre limpia bien, pero es basura del zócalo. Laura, de pie junto al buffet, sintió que la sangre se le escapaba de las manos. Por primera vez, el silencio de la casa se volvió contra quienes siempre lo habían usado como arma. En la pantalla, las imágenes siguieron. Carmen rasgando un papel frente a Laura, diciendo, ni siquiera sabes leer esto. Y luego, en un susurro capturado por el micrófono, estas criaturas solo sirven para servir. Eso es lo que saben hacer. El jardín, una vez envuelto en música y risas ligeras, se sumió en un denso silencio. Un juez levantó las cejas. Una periodista de la revista Reforma le tapó la boca. Una señora, una conocida filántropa, sacudió la cabeza lentamente, en estado de shock. Diego no miró la pantalla, miró a Carmen, y ella, inmóvil en su silla, ahora tenía los ojos muy abiertos, la respiración contenida, trató de levantarse. Esto es absurdo, esto fue manipulado, dijo, tratando de contener su pánico, pero Diego interrumpió, sin cambiar su tono. Todas las imágenes son reales, ninguno ha sido editado. Las cámaras fueron instaladas por mí, y todas las fechas, horas y registros están en el informe que entregaré a cada uno de ustedes esta noche. Laura sintió que le temblaban las rodillas, pero algo dentro de ella, algo que había estado latente durante tanto tiempo, se elevó como una llama pequeña pero firme. Por primera vez, su dolor no era invisible. Eso es todo. Dolió y liberó al mismo tiempo. Los invitados se miraron entre sí. La cena era ahora una prueba tranquila y pública, con cada copa de vino que parecía más amarga. Carmen, asombrada, trató de recuperar su postura, pero su máscara se agotaba cada segundo. ¿Hiciste esto para humillarme?, le susurró a Diego. No, lo hice para mostrar la verdad, porque esta casa nunca volverá a ocultar este tipo de violencia. La pantalla se apagó. La noche transcurrió en silencio durante unos momentos. Entonces una anciana, amiga de la familia desde hace mucho tiempo, se levantó, miró a Carmen a los ojos y dijo, ¿cuántas mujeres como ella han pasado por esto y nunca se han visto? Y se fue, sin esperar respuesta. Carmen todavía estaba tratando de respirar, los ojos rojos, la cara sin color, pero algo dijo que este no era el final de su caída, porque lo que Diego aún tenía en sus manos era mucho más que videos y cuentas bancarias. Fue una revelación que lo cambiaría todo, y cuando saliera a la luz, no solo Carmen, sino toda la élite que aplaudía su falsa generosidad, tendría que enfrentarse a la verdad. De todos modos, ¿qué otros secretos se esconderían entre esas columnas de mármol? La última imagen del video desapareció de la pantalla con un ligero silbido. El jardín, iluminado por delicadas luces momentos antes, ahora parecía envuelto en una sombra pesada, casi sofocante. El silencio que se instaló fue más cortante que cualquier grito. Vasos parados en medio del brindis, cubiertos suspendidos en el aire, miradas desviadas. Nadie sabía dónde poner los ojos. Carmen continuó sentada, pero no por elección. Estaba paralizada.
Su rostro palideció, su lápiz labial manchado en los bordes de su boca entreabierta. Su mundo, sostenido por la apariencia y el control, se había derrumbado ante todos. Trató de levantarse, empujó la silla ligeramente, pero Diego, con un gesto tranquilo de su mano, le hizo señas para que se quedara. La firmeza en su mirada era definitiva. Se volvió hacia los invitados y, con voz ahogada pero firme, dijo: «La mujer que viste siendo humillada allí se llama Laura. No la señora de la limpieza, no la criada. Es Laura. Y durante más de 3 años ha estado cruzando la ciudad todos los días para trabajar aquí con una dignidad que, honestamente, pocos en esta mesa entenderían». Laura, de pie junto al aparador, sostenía la bandeja con dedos temblorosos. El sencillo uniforme, ahora manchado por lágrimas silenciosas, parecía más noble que cualquier vestido de noche de esa noche. Quería esconderse, desaparecer, pero algo dentro de ella, tal vez la voz de su madre, tal vez la fuerza que llevaba sin saberlo, la mantenía erguida, allí, como testigo de que su propia verdad era, por fin, reconocida. Carmen se puso de pie para siempre, golpeando el vaso contra la mesa con furia. El sonido agudo rompió el letargo de los invitados. «Esto es un espectáculo», gritó. «Un circo montado por ti, Diego. Esta mujer se burlaba de mí todos los días». Fingió humildad, pero siempre se colocó como víctima. «No soy un villano». Nadie respondió. Un conocido político se puso de pie discretamente, se ajustó la corbata y dijo, en tono sobrio: «Vinimos aquí pensando que conocíamos esta casa, pero ahora veo que la caridad que nos mostraron era solo una fachada». Una periodista en la parte posterior de la mesa tomó su teléfono celular de su regazo, donde había grabado gran parte del video y el discurso de Diego. Sus ojos estaban llorosos. Escribió algo en una servilleta con un bolígrafo rojo. Carmen miró a su alrededor. Esperaba aliados, defensas, un toque de brazo, una frase de consuelo. Pero solo encontró silencio. Un silencio cruel, el mismo que impuso durante años. Ahora se volvió en su contra. «Eso es su culpa», gritó señalando a Laura. «Ella se burló de mí. Quería ser tratada como una igual, como si mereciera más de lo que tiene». Y fue en ese momento, en ese preciso momento en que el mundo se derrumbaba a su alrededor, que Diego se volvió hacia Laura con una expresión grave pero respetuosa. Dio 2 pasos hacia adelante, se paró a su lado y, frente a todos, dijo claramente: «Perdóname, Laura, por no haberlo visto antes, porque me tomó mucho tiempo entenderlo. Nunca deberías haber sido tratado así. Nunca». Laura no respondió. Las lágrimas caían con más fuerza ahora, pero no lloró de humillación. Lloré de alivio, de asombro, con una extraña sensación de reparación que comenzaba a brotar, todavía tímida, pero real. Esas palabras, pronunciadas frente a todos, abrieron una grieta de humanidad en un escenario donde siempre ha sido invisible. Y si este pedazo de su vida, duro, silencioso, atravesado por tanto dolor silencioso, puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿ayuda a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas. A veces, todo lo que alguien necesita está por verse. Carmen, jadeando, tropezó con sus talones, golpeó su hombro contra la silla de un invitado y se tambaleó entre las mesas. Sus pasos resonaron sobre las piedras del jardín, dejando un rastro de furia y desesperación. El vestido rojo, que alguna vez fue un símbolo de poder, ahora parecía una advertencia de guerra perdida. Al otro lado de la mesa, Diego todavía estaba de pie, la cara seria, el pecho apretado. Sabía que esa noche lo había cambiado todo, pero no fue el final. Fue solo el primer acto de verdad, porque había algo más, algo enterrado, oculto, que Carmen guardaba con todas sus fuerzas, un secreto más sucio que las palabras o los videos, y Diego ya empezaba a oler esa crueldad de su esposa. Era solo la superficie. Después de todo, ¿qué más escondería esa mansión detrás de sus paredes de mármol? La mañana después de la cena comenzó con un ruido diferente. No era el sonido de los pájaros en los jardines de Polanco, ni el tintineo del café que se servía en la taza de porcelana inglesa. Era el sonido de las notificaciones. Tonos de llamada insistentes provenientes de teléfonos celulares que explotaban con menciones, videos, impresiones y titulares. En unos pocos clics, la máscara de Carmen Aguilar había sido arrancada frente a millones de personas.
La dama de la caridad de la élite mexicana ahora adornaba las portadas de los principales portales de noticias con títulos crueles e inevitables. La mujer que hablaba de empatía, pero trataba al empleado como basura. Humillaciones, fraudes y abusos. La verdad detrás de la filantropía de Carmen Aguilar. El video, publicado por un periodista que estaba en la cena, se volvió viral en menos de 2 horas, compartido por figuras públicas, activistas de derechos humanos y celebridades. Rápidamente se convirtió en un símbolo de un grito colectivo, como si Laura, en silencio, hubiera hablado por miles de mujeres invisibles. Carmen se despertó con la cara hinchada y su celular en llamas. Intentó acceder a sus grupos sociales, pero fue eliminada. Envió un mensaje al presidente del Comité de Filantropía de Mujeres Unidas, quien solo respondió: «Está oficialmente destituido. Ya no hay lugar para este tipo de comportamiento entre nosotros». Trató de llamar a amigos de la alta sociedad. Algunos lo ignoraron. Otros respondieron con frialdad: «Estoy conmocionado por lo que vi. Por favor, no me busques». El mismo día, su nombre fue eliminado de la lista de patrocinadores del evento benéfico Casa Esperanza, donde fue honrada todos los años. En la oficina, Diego bebió su café en silencio, con el abogado a su lado. En 30 minutos, firmó los papeles iniciales para el proceso de separación. Autorizó el bloqueo de todas las tarjetas vinculadas a la cuenta conjunta y suspendió el acceso de Carmen a los autos de la casa. En cuestión de horas, lo que conocía como poder se convirtió en una habitación silenciosa en el segundo piso, con las cortinas corridas, el maquillaje borroso y los ojos hundidos, como si despertara de una pesadilla interminable. Trató de confrontar a Diego. Bajó las escaleras con su túnica de seda arrugada y una expresión desesperada. «Me expusiste al mundo entero», gritó, pero no levantó la vista de los periódicos. Él solo respondió: «No fui yo quien te expuso. Lo hiciste tú mismo. Simplemente dejo que todos vean lo que eres cuando crees que nadie está mirando». Carmen se retiró, como si le abofetearan sin una mano. Corrió escaleras arriba, cerró la puerta y no se fue durante 3 días. En la habitación, lloró sin saber si fue por rabia, vergüenza o miedo que empezó a crecer. Porque ahora no era solo humillación pública, fue la investigación judicial. El abogado de Diego ya había remitido a la fiscalía las declaraciones que demostraban las desviaciones del salario de Laura, el mal uso de recursos del negocio familiar y la manipulación de información al contador. Los periódicos no perdonaron. Los programas matutinos, populares en todo México, ya estaban discutiendo el caso. Algunos presentadores leyeron mensajes de la audiencia en vivo. Mujeres sencillas, amas de casa, ex empleadas, todas diciendo lo mismo. Ella solo mostró lo que muchos viven en silencio. ¿Cuántas Lauras aún no se han visto? Esta historia me dolió porque también es mía. En medio de esta caída libre, Carmen hizo lo que no imaginó que haría. Trató de hablar con Laura. Bajó de la torre del ego donde vivió durante años y se dirigió al área de servicio, donde la señora de la limpieza trapeaba el piso como todos los días. Pero esta vez, el aspecto era diferente. Laura la miró a los ojos sin bajar la cabeza. No había odio. No había desafío. Había algo peor: indiferencia. Carmen se disculpó entre lágrimas. «Perdóname. Estaba ciego. Estaba atrapado en un mundo donde esto era normal». Laura respiró hondo. Se secó las manos en el delantal, y él respondió con voz serena: «No soy yo quien necesita perdonarte. Eres tú mismo». Carmen bajó los ojos. En esa frase, escuchó algo que nunca antes había entendido: lo que significa la dignidad. Y hay personas que solo aprenden el valor de un alma cuando lo pierde por completo. Si estás aquí conmigo hasta ahora, es porque esta historia también habla de algo interior, ¿verdad? Así que quédate, porque lo que viene después mostrará que ninguna verdad es demasiado pequeña para cambiarlo todo. Afuera, mientras Carmen se encerraba en silencio, el mundo giraba. Laura recibió mensajes de apoyo de extraños. Una ONG se puso en contacto con él para ofrecerle asistencia jurídica. Su hija, Jimena, lloró cuando vio a su madre ser llamada por su nombre, con respeto, en la televisión nacional. Y Diego, incluso envuelto en el dolor de un matrimonio roto, comenzó a sentir algo nuevo: alivio, porque finalmente estaba en el lado correcto de la historia. Pero mientras todo el país discutía la caída de una dama de sociedad, un documento olvidado en una vieja caja fuerte de la casa comenzó a atraer la atención del abogado. Un papel que Carmen trató de ocultar, y eso revelaría un secreto aún más sucio.
Un secreto que pondría en peligro no solo su reputación, sino el nombre de toda la familia Aguilar, porque la verdadera podredumbre aún no había sido expuesto. Laura cruzó los pasillos de la mansión como siempre lo hacía, pasos ligeros, cabeza gacha, manos firmes en el cubo de agua tibia con aroma a lavanda. La diferencia era invisible, pero real. Los pasillos parecían más silenciosos, no por la ausencia de sonido, sino por la presencia de respeto. Ninguna voz la interrumpió con órdenes duras, ninguna mirada la disparó con superioridad. Los guardias de seguridad, que apenas la habían notado antes, ahora la saludaron con un leve asentimiento. El jardinero Santiago, con quien compartió un pedazo de pan a escondidas, sonrió con los ojos cuando la vio venir. La casa había cambiado, pero Laura, no. Todavía tenía el mismo uniforme, el mismo cabello recogido, la misma forma de hablar en voz baja. No buscaba un escenario ni una audiencia. Ni siquiera aceptó las solicitudes de entrevistas que llegaron después de que el video se volviera viral. Dijo que no quería aparecer en la televisión nacional, que no sabía cómo lidiar con la fama. Y era cierto. Ella no gritó, nunca gritó, y tal vez por eso su voz ahora resonaba con tanta fuerza. Diego la observó desde lejos. Sintió que había mucho más en esta mujer de lo que jamás se había dado cuenta. Entonces, una tarde después del almuerzo, la llamó para hablar. Fue un gesto simple, hecho en el porche trasero, con 2 sillas de hierro y un café humeante. Laura vaciló, pensando que tal vez la llamaban para discutir asuntos de la casa. Pero cuando vio su mirada, sin arrogancia, sin el tono de un jefe, se sentó. «Quería escucharte», dijo Diego en un tono tranquilo. «De verdad, sobre ti, tu vida, todo lo que a nadie le importaba saber». Laura bajó los ojos. Sus manos en su regazo parecían demasiado pequeñas frente a la inmensidad de recuerdos que llevaba en su pecho. Pero después de un largo y respetado silencio comenzó. «Nací en Chalco. Mi padre se fue cuando yo tenía 5 años. Mi madre lavaba ropa afuera, criaba a 3 hijos con lo que daba. A veces dormíamos con hambre, pero ella decía que la dignidad no necesitaba un plato lleno, solo carácter». Diego escuchó sin interrumpir. Cada palabra era una revelación. «Empecé a trabajar a los 9 años, repartiendo folletos. Luego fui ayudante de cocina, niñera, y un día entré en la casa de una señora y ella dijo que tenía buenas manos para limpiar. Nunca me detuve. La vida me empujaba por este camino. No porque yo eligiera, sino porque no había otro». Su voz temblaba, pero no por victimismo. Era un dolor contenido, domado a lo largo de los años. Era la historia de tantas mujeres que cargan el mundo a cuestas sin pedir ayuda. «Tuve a mi hija a los 23 años. Su padre desapareció antes de dar a luz. No me quejo, ¿sabes? Porque ella es mi luz. Es por ella que soporto. Así que ella no tiene que vivir lo que yo viví, para que pueda estudiar, ser médico o lo que quiera ser. Solo eso vale la pena cada humillación». Diego apretó la taza con más fuerza. Sus ojos, húmedos, no podían arrancarlos de ella. «Y aún con todo lo que Carmen ha hecho», continuó Laura con calma, «no le deseo daño, porque sé que aquellos que viven en el odio, muere vacío. Y tengo a mi hija, tengo mi fe, no estoy vacío». Por un instante, el tiempo se detuvo allí. La brisa pasaba entre las hojas, el olor a café mezclado con el ligero aroma del jabón, que aún estaba en las manos de Laura. Diego respiró hondo y dijo: «Eres la mujer más fuerte que jamás haya entrado en esta casa. Y lamento que me haya llevado tanto tiempo verlo». Laura no respondió. Simplemente volvió a bajar los ojos y sonrió. Era una pequeña sonrisa, pero completa. Y es en este tipo de silencio donde habitan las verdades más poderosas. Si has llegado hasta aquí, sintiendo cada pieza de esta historia, quédate con nosotros, porque todavía hay una página que nadie ha pasado. Y cuando se abra, nada será igual que antes. Al día siguiente, Diego hizo una llamada. Ya se había tomado una decisión, y tendría un nombre: reconocimiento y justicia. Pero antes de eso, algo necesitaba ser revelado. Algo escondido entre papeles viejos, guardados en cajas fuertes cerradas. Un secreto que podría cambiar no solo la vida de Laura, sino toda la historia de esa familia. Porque, a veces, la verdad que te hace libre es también la que más te asusta. La habitación de la oficina de Diego estaba iluminada por una luz dorada de la tarde que entraba por los grandes ventanales. Los muebles de madera noble, que alguna vez fueron escenarios de reuniones frías y decisiones comerciales, ahora atestiguan algo diferente. Diego estaba sentado detrás del escritorio, con los ojos serios,
pero su semblante ligero. Al otro lado, con las manos cruzadas en el regazo, Laura esperaba en silencio, sintiendo que su corazón latía como si quisiera salir de su pecho. Pensó que podría tratarse de tareas domésticas, de algún nuevo protocolo en la casa. Nunca imaginé lo que vendría después. Laura, comenzó Diego, su voz baja pero firme. Estos últimos días he pensado mucho. Sobre mí, sobre lo que construí, y especialmente sobre lo que no pude ver. Y tomé una decisión. Ella no respondió, solo esperó, mirándolo a los ojos con esa forma tímida, pero atenta que ya era su marca registrada. Creé una fundación. Todavía se está estructurando. Se llamará Raíces de Dignidad. La idea es ayudar a mujeres como tú. Mujeres que trabajan duro, pero que a menudo son tratadas como si no existieran. Laura sintió que un calor subía por su rostro, pero mantuvo la mirada. Quiero que seas el coordinador administrativo de la fundación, con un salario fijo, seguro médico y, lo más importante, una voz activa en las decisiones. Nadie mejor que tú para entender dónde vive el dolor y cómo podemos curar esta herida. Ella abrió mucho los ojos. Se quedó sin palabras durante unos segundos. La propuesta estaba tan lejos de su realidad que parecía un sueño confuso, una pieza fuera del tablero. Señor Diego, yo no sé cómo ordenar nada. Solo sé limpiar, cuidar la casa, las cosas. Sabes cómo sobrevivir, sabe escuchar. Sabe cómo respetar y llevar el peso de un mundo que muchos hombres no podrían soportar por un día. Esto, para mí, es liderazgo. Sus palabras golpean como agua tibia en la cara de alguien que ha pasado toda su vida en el frío. Laura trató de contener las lágrimas, pero no pudo. Una gota rodó por el rabillo del ojo y se la limpió rápidamente con el dorso de la mano. Yo acepto, dijo en voz baja, casi como una disculpa, como si aceptar fuera un acto de audacia. Diego sonrió. Se puso de pie, extendió la mano y, por primera vez, los dos se saludaron como iguales. Esa noche, en Ecatepec, la luz de la cocina parpadeaba sobre la vieja mesa de formica. Jimena estaba haciendo su tarea cuando llegó su madre, con los ojos aún húmedos y un simple sobre en sus manos. Se sentó frente a su hija y le contó todo, la nueva posición, la base, la confianza que habían depositado en ella. Jimena escuchó en silencio, hasta que no pudo soportarlo y se echó a llorar, arrojándose al regazo de su madre. «Te lo mereces, mami. Te lo mereces todo». Lloraron juntos, abrazándose allí, en esa cocina estrecha, donde durante tantos años las facturas acumuladas fueron más numerosas que los sueños. Por primera vez, Laura sintió que el mundo no la estaba empujando hacia abajo, que el terreno no era un límite, sino un punto de partida. La noticia se difundió rápidamente. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la parada del autobús, los vecinos la detuvieron en la acera. La abrazaron, la elogiaron, dijeron que ahora sabían que era posible, que alguien como ellos pudiera, sí, ganar sin pisar a nadie. En el mercado, un niño pequeño la señaló y dijo, «Es la chica de Internet, la que hizo justicia». Laura sonrió, pero lo que más la conmovió no fue el reconocimiento, fue el cambio en los ojos de la gente. Por primera vez, no era invisible. Y si alguna vez te has sentido así también, ignorado, despreciado, tratado como si fueras menos de lo que eres, quédate aquí, porque esta historia todavía tiene un gesto que mostrará que el mundo puede ser cruel, pero también sabe cómo inclinarse ante la verdad. En medio de esta nueva etapa, mientras Laura se sumergía en hojas de cálculo, visitas a instituciones y conversaciones con otras mujeres lesionadas, Diego recibió una llamada del abogado. Se trataba del viejo documento encontrado en la caja fuerte de la mansión, una escritura, un contrato olvidado, y dentro de él, una firma que no debería existir, un secreto que no solo podría cambiar el curso de la separación, sino poner patas arriba el pasado de toda esa familia de una vez por todas, porque algunas verdades llevan grietas que nadie se atrevía a mirar, hasta ahora. En la antigua casa de sus padres, en un elegante barrio de Guadalajara, Carmen tocaba el timbre con sus dedos delgados y temblorosos. La puerta no se abría. A través de la ventana delantera, su madre miró, dudó por un segundo y le dio la espalda sin decir una palabra. Carmen insistió, gritó, suplicó, pero nada. En esa calle donde creció rodeada de privilegios, ahora era solo una mujer con su rostro expuesto en videos virales y titulares vergonzosos.
Regresó al pequeño apartamento que Diego le había permitido conservar hasta el final del proceso de divorcio. Un lugar sin sirvientes, sin cenas de gala, sin lociones importadas, sin espejos limpios. La primera mañana, con los ojos hundidos y el cabello atado apresuradamente, abrió el armario en busca de algo de alivio, pero no había más champán, ni croissants frescos, ni ayuda. Solo un paño para el piso, un balde y una botella de desinfectante de supermercado. El baño, desgastado y sofocante, parecía burlarse de ella. El fregadero con marcas de pasta de dientes, el jarrón manchado, el piso pegajoso. Carmen se arrodilló. Sus manos, acostumbradas a las joyas y a las invitaciones de vernissage, apretaban ahora una esponja barata. El olor del producto se elevó con fuerza, invadiendo su nariz. Tosió, exclamó, pero no era culpa, era desesperación, enojo, miedo. Como alguien que se despierta y se da cuenta de que la caída no fue una pesadilla, sino el nuevo terreno. Llamó al contador, trató de convencerlo de que asumiera la culpa de los retiros de dinero de Laura. Él se negó, con frialdad, dijo que ya había colaborado con las investigaciones, que no cubriría más mentiras suyas. Carmen le gritó, arrojó su teléfono celular contra la pared y cayó sentada en el piso mojado. El azulejo helado contra su piel la hizo temblar. Era como si el mundo dijera, por primera vez, ahora es tu turno de tragarte lo que has servido a los demás. En silencio, con vergüenza, con dolor. Y había algo profundamente simbólico en esa imagen. La mujer que una vez pisó a Laura con sus tacones altos, ahora arrastraba las rodillas sobre el mismo tipo de piso que exigía ver brillar. La cámara, si fuera una película, mostraría sus delicadas manos enrojecidas, llenas de pequeñas grietas de producto químico. Era un retrato crudo de la vida al revés. La vanidad que la sostenía se despidió poco a poco, arrancada como maquillaje después de una fiesta que se hizo demasiado larga. En el refrigerador vacío, solo quedaron los fideos recalentados sobrantes. En el cuadro de mensajes del teléfono móvil, solo cargos, alertas bancarias, notificaciones de audiencia. Carmen trató de dormir por la noche, pero el silencio pesaba. No había más zapatos nuevos, no más fiestas de caridad, amigos que se reían de los empleados. Solo ella, y el eco de su propia arrogancia. Y si has estado siguiendo esta historia y creyendo que el destino a veces da sus primeros pasos, entonces sígueme, porque lo que Carmen aún no sabía era que la herida que empezaba a sangrar ahora todavía ocultaría una cicatriz mucho más profunda, uno que vino del pasado, uno que, cuando se revelara, lo cambiaría todo. ¿Quién, después de todo, era Carmen Aguilar antes de la fortuna? ¿Y qué había escondido todos estos años? La habitación era pequeña, con paredes blancas aún sin pinturas, pero había algo allí que ninguna mansión podía comprar. Propósito. Cuando Laura giró la llave y abrió la puerta por primera vez, sintió que su corazón se apretaba como si estuviera atravesando un portal. La Fundación Raíces de Dignidad operaba en una antigua oficina adaptada en el centro de Ecatepec. No había lujo, pero había café caliente, sillas sencillas y una mesa larga con flores recién cortadas. Laura respiró hondo, se ajustó la insignia alrededor del cuello y abrió las ventanas. El sol de la mañana entraba con fuerza, iluminando los rostros de las primeras mujeres que llegaron. Llegaron con pasos lentos, ojos bajos, manos entrelazadas en sus regazos. Algunos llevaban niños en brazos, otros llevaban marcas visibles de una vida difícil. Tenían nombres que Laura nunca olvidaría. Rosita, quien fue golpeada por su esposo en silencio. Magda, que fue despedida por ser demasiado vieja. La joven Brenda, expulsada de la casa por quedar embarazada. Laura los recibió uno por uno, mirándolos a los ojos, recordando el momento en que ella misma llegó a los lugares como si pidiera permiso para existir. Nadie aquí necesita disculparse por estar vivo, dijo, su voz serena y firme. Ella escuchó sin prisa. Se sentó a su lado, no al frente. Creó círculos de conversación, distribuyó cuadernos en blanco y les pidió que escribieran, aunque con errores, lo que soñaban. Propuso pequeñas metas, una beca para cada uno, una capacitación, un curso técnico, apoyo psicológico. Las mujeres lloraron, pero no de tristeza. Fue una mezcla de alivio e incredulidad, como si estuvieran tocando algo a lo que no sabían que tenían derecho. Dignidad. A las 2 p.m., el timbre volvió a sonar. Laura abrió la puerta y se sorprendió. Era Santiago,
el jardinero de la vieja mansión. Llevaba una camisa de vestir sencilla, el pelo peinado con agua y las manos cargando una caja de herramientas. Escuché sobre la fundación. Si necesita reparación, pintura, lo que sea, puedo ayudar. Voluntario, de hecho. Laura sonrió, sorprendida y conmovida. Había pasado mucho tiempo desde que había visto esos ojos marrones tan de cerca. Había la misma amabilidad en ellos que cuando compartía el pan por las mañanas escondido en el patio trasero. Ella lo invitó a entrar. No dijo mucho. Solo subió una escalera y comenzó a ajustar la lámpara de recepción. Entre una tarea y otra, los ojos se cruzaron. Con modestia, con respeto. No era romance. Todavía no. Fue semilla. Afuera, el vecindario seguía su ruidoso ritmo de bocinas, carritos de tamales y sirenas distantes. Pero dentro de esa habitación, el tiempo corría en otra frecuencia, la de escuchar, compartir, construir un nuevo futuro. Era el primer día de Laura como líder, pero no tenía poder. Llevaba empatía. Continuó limpiando, ahora ya no el piso, sino los escombros dejados por las injusticias. Y hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. A medida que avanzaba la tarde, Laura archivó archivos, respondió correos electrónicos y organizó una conferencia para el sábado. Se sentía útil de una manera que dolía, porque en el fondo sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero al final de ese día, cuando apagó las luces y se despidió de las últimas mujeres, había una certeza dentro de ella. Algo estaban haciendo, y fue grande. Pero cuando cerró la puerta, el teléfono celular de Santiago vibró. Fue una notificación en las redes sociales. Un perfil anónimo había publicado una vieja foto de Carmen con una leyenda críptica. Ella no es quien todos piensan. La verdadera historia saldrá mañana. Se lo mostró a Laura. Y en ese instante, ambos supieron. El pasado todavía tenía mucho que gritar. Y lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. Al final de un jueves bochornoso, mientras Laura apagaba las luces de la sala de la fundación y recogía los cuadernos de las mujeres asistidas ese día, escuchó un débil golpe en la puerta de vidrio. Era un sonido vacilante, casi tímido. Al principio no se sorprendió. A veces, alguien llegaba tarde o venía a buscar apoyo fuera del horario de atención. Pero cuando se acercó y miró a través de la delgada cortina de la recepción, su corazón se detuvo por un segundo. Al otro lado, de pie bajo el sol poniente, con los hombros encorvados y los ojos hundidos, estaba Carmen. Ya no era la dama altiva de las cenas filantrópicas, ni la mujer con tacones caros que dictaba órdenes desde lo alto de una escalera de mármol. Era solo una figura delgada, demacrada, sin maquillaje, con una simple blusa arrugada y sus manos temblando ligeramente. Laura vaciló. El mundo parecía mudo en ese momento. Las palabras que una vez soñó con gritar no llegaron. Simplemente abrió la puerta en silencio. Carmen entró con pasos lentos, como si llevara una cruz invisible. Las otras mujeres en la habitación, cuando vieron quién era, se alejaron lentamente, en silencio respetuoso, o tal vez indignadas. Carmen pidió hablar a solas. Laura asintió con un ligero movimiento de cabeza y la condujo a una de las pequeñas salas de servicio, donde había una mesa, 2 sillas y un crucifijo en la pared. Carmen se sentó primero. Cruzó los dedos como si estuviera rezando. Laura, de pie, observaba con ojos tranquilos pero firmes. «Yo», comenzó Carmen, pero le falló la voz. Respiró hondo, como si el aire del lugar la agobiara. «Vine aquí para disculparse». La frase estaba suelta en el aire, como una prenda de luto colgada en el tendedero. Carmen trató de encontrarse con la mirada de Laura, pero ésta se quedó fija en la madera de la mesa. Durante largos segundos, el silencio habló más que cualquier confesión. Carmen continuó, con la voz quebrada. «Sé que las palabras no borran lo que he hecho. Sé que no tienes ninguna razón para escucharme, pero estoy tratando de cambiar». Laura finalmente se sentó. Llevaba la blusa azul claro que siempre usaba los jueves, con el cabello recogido en un moño simple. Sus ojos eran de una serenidad que asustaba. Cuando finalmente habló, no había ira ni sarcasmo, solo había una certeza que se construye con cicatrices. El perdón no es olvidar, y el arrepentimiento no vive en la boca, vive en el corazón. Carmen desvió la mirada. Comenzó a llorar, suavemente. El grito de los que no sabían cómo volver, ni hacia dónde. Ante esto,
Laura no extendió los brazos, no ofreció un pañuelo, no estrechó la mano de su antiguo empleador, pero tampoco la expulsó. Ella permaneció allí, sentada, mirando, no como víctima, no como torturador, pero como alguien que, a pesar de todo, todavía creía en la dignidad. Si quieres empezar de nuevo, empieza aquí, dijo Laura, sosteniendo un folleto de la fundación con ojos llorosos pero firmes. La puerta está abierta para aquellos que vienen con la verdad. Carmen tomó el papel con manos temblorosas, como si tuviera una oportunidad, no una invitación. No dijo nada más. Simplemente se levantó y salió lentamente, cruzando el pasillo ahora con los ojos bajos, ya no por arrogancia, sino por vergüenza. Santiago, que estaba organizando donaciones en la habitación contigua, vio la escena. No dijo nada, pero la expresión de su rostro era de sorpresa y respeto. Cuando terminó el día y el cielo adquirió tonos anaranjados quemados, Laura caminó hacia la ventana y se quedó allí por un rato. Sentí algo que ni siquiera podía nombrar. No fue alivio, ni rencor. Tal vez fue solo el peso de la responsabilidad de mantenerse firme, incluso cuando parecía que se había hecho justicia. Porque el corazón de los que sufrieron aprende desde el principio que un nuevo comienzo no es un final feliz, es solo otra oportunidad para no hundirse. Y es ahora cuando necesito decirles algo, de corazón a corazón. Esta historia todavía tiene algo profundo que mostrar, porque a veces, cuando creemos que lo hemos visto todo, es cuando la vida da la vuelta y nos revela lo que estaba oculto ante nuestros ojos. Y fue esa noche, mientras organizaba los papeles y apagaba las luces de la habitación, que Laura recibió un sobre dejado discretamente debajo de la puerta. No había remitente, solo su nombre, escrito con letra de niño. Cuando lo abrió, encontró una foto, una imagen antigua, amarillenta por el tiempo, y detrás de ella, una frase que hizo que su corazón se acelerara. Ella le hizo lo mismo a mi madre, pero nadie lo creyó. ¿Quién habría enviado eso? ¿Y qué más escondía el pasado de Carmen? El cementerio estaba en la cima de una colina tranquila en Ecatepec, donde el ruido de la ciudad parecía lejano, ahogado por el viento y los susurros de quienes ya no estaban. Laura subió lentamente los escalones de piedra con un ramo de lirios blancos en sus manos. Su sencillo vestido se movía con el viento, y su rostro, ahora más firme y sereno, tenía una belleza que no se ve en las revistas. Una belleza hecha de resistencia, de silencio cargado, de fe que no grita. Se detuvo frente a la tumba de su madre. La lápida era simple, con su nombre escrito en letras descoloridas y una frase que siempre cruzaba su pecho. Ella vive en aquellos que no se rinden. Laura se arrodilló y pasó la mano por la piedra como si acariciara un rostro ausente. «Mamá», susurró con la voz quebrada. «Lo hice. Jimena va a ingresar a la universidad. Y yo estoy dirigiendo una fundación. La gente me escucha ahora, créeme. Pero ya sabes, hay días en los que todavía me siento como esa chica que limpiaba el piso mientras los demás caminaban a toda prisa». Se quedó en silencio durante unos segundos. El viento balanceaba las ramas de los árboles, como si la naturaleza estuviera escuchando. Laura cerró los ojos y recordó la última conversación que tuvo con su madre antes de enfermarse para siempre. Recordó la voz cansada pero firme. «No bajes la cabeza a los que la pisan, pero tampoco pises a los que están en el suelo. El mundo gira, hija, y cuando se convierta, que estés de pie con un corazón limpio». Respiró hondo, colocó los lirios en el suelo y se puso de pie. Miró a su alrededor. No había nadie. Solo el cielo se abría en tonos dorados sobre el horizonte. Era extraño pensar que todo lo que había experimentado la había traído aquí, que el dolor, en lugar de endurecerse, había suavizado sus ojos. Esa revuelta se había convertido en acción y la humillación en un puente para otras mujeres. Mientras Laura seguía el camino de regreso, paralelo, en una calle concurrida de Tlalnepantla, estaba ocurriendo otra escena. Carmen, ahora con el cabello recogido en un moño simple, vestía un delantal azul claro, y esperaba su turno en la lavandería comunal. Estaba aprendiendo a coser con otras mujeres que, como ella, buscaban una segunda oportunidad. La maestra mostró cómo sujetar una cuerda con firmeza y suavidad, y Carmen, con los dedos aún torpes, trató de imitar. Las manos que una vez habían señalado con desprecio ahora sostenían agujas con humildad. Nadie allí la trataba como superior, ni tan inferior. Era solo uno más. La mirada de Carmen ya no era la misma. Tenía sombras, pero también destellos de algo nuevo. Tal vez arrepentimiento, tal vez solo conciencia. Mientras abordaba un viejo trozo de tela,
Miró hacia un lado y vio a una mujer joven sonriéndole, ofreciéndole ayuda. Carmen aceptó, en silencio. No fue una redención, fue la primera puntada de una tela que aún no se había cosido. De camino a casa, el cielo de Ecatepec comenzó a oscurecerse en tonos de azul profundo. Laura se bajó del autobús cansada, pero con los ojos iluminados. Pasó por el kiosco, donde vio una noticia de última hora. La justicia bloquea los activos de la expareja del proyecto social por fraudes anteriores. Era Carmen. El titular venía con una foto antigua, todavía de la época en que fue aclamada en eventos benéficos. Laura se quedó mirando por un segundo, pero no sintió satisfacción, solo una especie de silencio resignado. La vida seguía su curso. Y en el fondo, lo que más importaba ahora no era lo que le sucedió a Carmen, sino lo que Laura estaba construyendo. Cuando llegó a casa, Jimena corrió hacia la puerta. Tenía una hoja de papel en la mano. Sus ojos brillaban. «Mamá, fui aceptado en la universidad. Beca completa». Laura la abrazó con fuerza. Ambos corazones latían como un tambor de alegría reprimida. Lloraron juntos, de nuevo, como lo habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez no fue de dolor. Fue un alivio. Fue una victoria. Fue el comienzo. Y mientras los dos reían sentados en el viejo sofá del salón, con las ventanas abiertas y el olor a café llenando el aire, Laura miró al techo y susurró: «Gracias por no dejarme rendirme, mamá». Pero ella aún no lo sabía, que ese sobre con la foto, dejado de forma anónima días antes, estaba a punto de revelar algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el pasado y sobre sí misma. Porque a veces, lo que la vida tarda décadas en ocultar, el destino decide abrirse de par en par en un abrir y cerrar de ojos. El sol comenzó a iluminar tímidamente el modesto patio donde se iba a celebrar la ceremonia. Había una atmósfera de preparación simple, pero cargada de significado. No había candelabros, ni manteles de lino blanco. En cambio, coloridas flores de papel hechas a mano por las mujeres atendidas por la fundación. Sillas de plástico dispuestas en círculo, un micrófono con cable y una pancarta que decía: 6 meses de dignidad, escuchar y empezar de nuevo. Laura llegó temprano, como de costumbre. Revisó cada detalle, pero no con prisa, con cuidado, con amor, como alguien que arregla una casa para recibir a sus seres queridos. A medida que llegaban los invitados, ella se alejaba discretamente. Prefería el backstage, pero ese día los ojos la buscaban. Ella, que siempre había sido invisible, ahora era el centro. Uno por uno, rostros de historias cruzadas ocupaban los asientos. Mujeres con sus hijos en brazos, vecinos del barrio, voluntarios, jóvenes estudiantes. Santiago llegó con una camisa celeste y su cabello peinado con más celo de lo habitual. Llevaba una rosa roja en sus manos. Buscó a Laura con los ojos. Cuando la encontró no dijo nada, solo sonrió. Y ella correspondió con un brillo en sus ojos que no necesitaba palabras. Cuando se encendió el micrófono, el sonido chisporroteó un poco. Uno de los empleados abrió con voz ahogada. Luego vinieron los testimonios. Historias de superación, de volver a empezar, de mujeres que aprendieron a decir no, que retomaron sus estudios, que volvieron a verse como personas. Pero el momento que hizo que los corazones se aceleraran fue cuando Jimena, la hija de Laura, se subió a la pequeña plataforma improvisada con un sobre doblado en sus manos. «Escribí esto la noche en que recibí mi carta de admisión a la universidad», comenzó, su voz firme y emocionada. «Y decidí que necesitaba leerlo hoy, frente a aquellos que realmente conocen a mi madre». Silencio absoluto. Mi madre nunca tuvo tiempo de soñar por sí misma. Entonces soñó por mí. Lavó el piso de las personas que la trataban como polvo, pero regresó a casa con los pies heridos y el corazón sano, porque sabía que tenía una misión más grande. Ella me enseñó que ser fuerte no se trata de gritar más fuerte, se trata de ponerse de pie cuando el mundo te dice que caigas. Y si hoy voy a la universidad, es porque ella me enseñó que la dignidad no se puede comprar, se carga, en el look, en el gesto y en silencio. La audiencia se puso de pie. Aplausos, lágrimas, manos entrelazadas. Laura lloró en silencio, con las manos en el regazo, sin saber dónde esconder su rostro. Santiago se acercó lentamente, se inclinó a su lado y le tomó la mano con firmeza, sin prisas. Ella lo miró como si reconociera un refugio después de mucha tormenta. Y allí, frente a todos, por primera vez, se permitió aceptar el gesto. No era una pasión de telenovela, era complicidad de la vida. Desde el fondo de la habitación,
Un hombre observaba en silencio. Diego, con los ojos llorosos, aplaudió lentamente. No por culpa, sino por respeto. Había visto, por fin, a la mujer detrás del uniforme, y ahora comprendía que había mucha más fuerza en Laura que en cualquier bono que el dinero pudiera comprar. Se acercó a ella al final del evento. Le estrechó la mano con firmeza, la miró a los ojos y se limitó a decir: «Gracias por enseñarme lo que es la verdadera justicia». Laura asintió, conmovida. Cuando los invitados se fueron, solo quedaron las luces de la tarde a través de la puerta de la fundación. La suave brisa agitó los papeles sobre la mesa. Laura se quedó allí, en la entrada, mirando el sol entrar por la rendija de la puerta entreabierta, como si vigilara ese lugar, como si dijera, con todo su cuerpo, que ya nadie sería invisible allí. Era el retrato más bello de ese día. Una mujer sencilla, de pie, en silencio, pero ahora, rodeado de respeto. Y fue en ese momento, cuando por fin todo parecía tranquilo, que Santiago se acercó y, en voz baja, dijo algo que haría que Laura se quedara paralizada por un segundo. «La foto que te dejaron». Reconocí quién escribió eso. Giró la cara lentamente. Su corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir? Creo que sé quién fue. Y si estoy en lo cierto, todavía hay una historia que necesitas escuchar. Y comienza mucho antes de que pensaras que eras parte de él. Cuando naces pobre, dicen que tienes que aceptar lo poco, callar ante lo mucho y sonreír incluso con dolor. Pero Laura aprendió a escuchar lo que venía de adentro. Y lo que vino de adentro dijo que la dignidad no es un favor, es un derecho. Hoy, camina por las calles de Ecatepec, ya no como la señora de la limpieza invisible que bajaba los ojos cuando se cruzaba con sus jefes. Camina con la frente en alto, abrazada por la comunidad, respetada por cada mujer que ingresa a esa fundación en busca de una nueva oportunidad. Su hija se prepara para la universidad. Santiago, ahora un compañero en el viaje, la ayuda a cuidar el espacio donde otras Lauras comienzan de nuevo. Carmen, en silencio, cose mochilas en una popular lavandería. No se sabe si es redención o simplemente necesidad, pero por primera vez experimenta el peso de las manos que limpian, que frotan, que sanan. Y Diego, el hombre que lo vio todo, cierra las puertas de la vieja mansión y se va sin mirar atrás, porque algunos ciclos deben terminar con coraje. Y si has llegado hasta aquí, es posible que hayas sentido que esta historia también era tuya, porque en el fondo, todo el mundo ha sido un poco Laura. Alguien que intenta mantener su alma limpia incluso cuando el mundo insiste en ensuciar todo a su alrededor. Si esta historia tocó algo por dentro, deja tu like. Es como un abrazo que nos calienta y nos da la fuerza para continuar. Suscríbete también al canal. Es nuestra forma de decir, vuelve al siguiente café. La casa es tuya. Comenta aquí desde qué ciudad nos sigues. Es tan hermoso ver hasta dónde puede llegar esta historia. Y activa la campana. De esa manera, no se perderá cuando el café se vuelva a preparar. Porque todavía hay tantas historias como la de Laura. Historias guardadas en los silencios de las cocinas, en los autobuses abarrotados, en los ojos que esperan justicia. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.